vimos los temas a partir de ayer incluso. Estuvimos hablando acerca del Dios creador, estuvimos hablando de cómo creó al hombre, estuvimos hablando acerca de el problema fundamental. ¿Recuerda cuál es el problema fundamental? Que nos habla acerca de el diablo, el pecado y la separación. Entonces, este problema fundamental trae más problemática a la vida del ser humano, y estuvimos viendo los 6 estados del no creyente también. Entre ellos estuvimos viendo, como dijo Jesús en Juan 8:44, ahora son hijos de ¿quién? Del diablo. Hijos del diablo. También dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 verso 3 que desde que nacemos somos hijos de ira, nacemos para morir, nacemos para ir al infierno. No porque alguien puede decir, oye, pero es que un bebé nace, y no creo que un bebé sea una mala persona, pero no estamos hablando de las cosas que hace, sino de su naturaleza. Todos nacemos con una naturaleza caída, una naturaleza que nos lleva definitivamente a estar alejados de Dios, porque esa es la herencia que Adán, el primer hombre, nos dejó. Así que esa herencia tiene que ser rota, esa herencia tiene que ser cambiada, y el único que puede cambiarla, ¿quién es? Dios. Exactamente. Y ahorita con Pastor Pablo estuvimos viendo acerca de estas llaves, que es lo que cambia esa naturaleza. ¿Se da cuenta? Esa naturaleza que fue heredada de Adán, una naturaleza caída, y le vamos a llamar por fines de aprendizaje una naturaleza adámica, que quiere decir una naturaleza que proviene de Adán, fue quebrada por Jesucristo, fue quitada, fue limpiada por lo que Jesucristo hizo, y nos ha dado una nueva naturaleza en Él. ¿De acuerdo? Ahora, usted que hizo la oración y que Cristo Jesús está ahora con usted y vive en su corazón, usted ha sido bendecido. Pero, ¿qué tipo de bendiciones? Y es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿de acuerdo? Vamos a ver en este momento. ¿Qué tipo de bendiciones es lo que Dios le ha dado a usted ahora que usted es su hijo? Así que, bendición número 1. Anote ahí en su libreta, los que están anotando, en su teléfono, en su tableta, lo que usted traiga, no importa, anotes en la mano, donde usted quiera, pero anote. Bendición número 1. Aquí le voy a poner en lo que usted busca, en donde va a anotar, 7 bendiciones del creyente. Le voy a poner así. Y la bendición número 1, que es que somos, es el poder de ser hijos de Dios. La bendición número 1, y para ello nosotros podemos ver el texto en Juan capítulo 1 verso 12. Yo creo que usted se lo sabe, y dice, mas a todos, dígalo, mas a todos los que ¿qué? Los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. También dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 al 2. Mire lo que dice, esto está muy interesante, observe y escuche. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos, diga conmigo, somos. ¿Cuándo? Diga ahora. Ahora. ¿Por qué ahora? No, conteste la pregunta. Está repitiendo lo que yo digo. No, ahora dígame, ¿por qué ahora? Porque los creyentes, Porque somos hijos de ¿Por qué? pues somos creyentes. Porque usted le ¿qué? ¿Usted le recibió en dónde? En el corazón. ¿Cuándo? Hoy. Ok, ahora. Entonces mire lo que dice aquí. Ahora somos hijos de Dios. Y eso que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga,
Dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual Él es. Ahora escuche bien esto, escuche bien. Porque la Biblia dice, la palabra de Dios dice que cuando usted recibió a Jesús en su corazón, en ese momento, de hecho, hubo un cambio de naturaleza inmediata. Usted dejó de ser hijo del diablo para ser hijo de Dios. Y esto es un proceso espiritual. Su antigua naturaleza fue quitada y le fue dada una nueva naturaleza de hijo de Dios. Ahora usted le pertenece. Diga conmigo, yo le pertenezco, a Dios. Ok, eso a usted dice la palabra de Dios que le da el derecho, la potestad de ser su hijo. Y nadie, diga conmigo, nadie me puede quitar esa bendición. Ok, dígalo de nuevo, pero dígalo con convicción. Nadie me puede quitar esa bendición. Muy bien, ¿quién le puede quitar esa bendición? ¿Estás segura? ¿Están seguros? Ok. Bendición número 2. Número 2. Somos morada del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos guía. Vaya conmigo, si tiene ahí su Biblia, usted puede ir a su Biblia y puede buscar 1 Corintios capítulo 3 verso 16. 1 Corintios capítulo 3 verso 16. Si ya lo tiene, diga amén. Amén. Ok. Dice de la siguiente manera. ¿No sabéis? Es una pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en dónde? ¿En vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? Que somos la morada del Espíritu. Diga conmigo, que el Espíritu de Dios está aquí adentro. Y yo soy su templo. Ok. Entonces vimos la bendición número 1. ¿Cuál es la bendición número 1? Poder de ser hijo de Dios. Poder de ser hijo de Dios. Poder de ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios. ¿De acuerdo? Mucha atención porque voy a estarles preguntando. Entonces, la bendición número 1 dice que ahora yo soy hijo de Dios. ¿Y eso quién me lo puede quitar? Nadie. Bendición número 2 dice que el Espíritu Santo vive dentro de mí. Soy su morada. ¿De acuerdo? Ahora, fíjese bien, pero también dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo me guía. Y vaya por favor conmigo a Juan 14, 16. Juan 14, 16. Amén. Ok. Dice de la siguiente manera Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, está hablando Jesucristo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y cuando dice consolador, se está refiriendo ¿a quién? Al Espíritu Santo. Entonces, volvemos a leer. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Ahora, ahí mismo en Juan, vaya al capítulo 16. Amén. 13. 3:16. Y ahora vamos a, ¿qué les dije? Juan 16. Juan 16. Juan 16. Escuche bien, verso 13. ¿Qué es lo que dice? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, venga, diga conmigo, cuando el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo. venga aquí conmigo, Venga aquí conmigo. Él me guiará. Él me guiará. Me guiará. Me guiará. Ok.
y Él te guiará a toda verdad. Él no te guiará a ninguna mentira. Él no te engañará ni dejará que te apartes del camino de Dios. De hecho, si tú lees el capítulo 8 del libro de la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos, te darás cuenta de que el Espíritu Santo está para guiarte. De hecho dice, no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Diga, la ley, pero dígalo con convicción, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora diga así, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ok, ahora escuche esto, fíjese bien esto, porque dice ahí mismo en el capítulo 8 de Romanos que esto que acabamos de decir ahorita, el hecho de que nos haya librado de la ley del pecado y de la muerte, es solo para aquellos que son guiados por el Espíritu. Amén. No para aquellos que andan conforme a la carne, sino para aquellos que son guiados por el Espíritu. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que aquellas personas que viven para satisfacer sus propios deseos no son guiados por el Espíritu, y esa es una característica, ¿me doy a entender? Pero si tú vives para Dios, pero si tú vives conforme a la guianza del Espíritu Santo, entonces debes saber que ya no hay ni una sola condenación en contra tuya. Amén. ¿Pueden decir amén? Amén. Ok. Bendición número 3. Bendición número 3 dice que todos aquellos que ya le hemos recibido, todos aquellos que somos hijos de Dios, tenemos derecho, escucha bien, tenemos las respuestas a la oración. ¿Qué quiere decir esto? Alguien que me diga, ¿qué quiere decir esto? Sí. Cuando le pedimos algo, Dios tarda un poco, pero nos da lo que le pedimos. Dios responde. Dios responde. Ahora, yo sé que alguna vez te has quedado pensando, ay, es que ya llevo 3 meses, ay, es que yo llevo incluso 1 año y Dios no me responde. ¿Te ha pasado? Amén. Ok, pues ya me dijiste todo, ¿verdad? Entonces, pero mira esto. Dice la palabra de Dios que si tú verdaderamente eres un hijo, una hija de Dios, tú tienes derecho a recibir respuesta. Pero escucha, no siempre será la respuesta que tú quieres. Amén. Pero sí será una respuesta de parte de Dios. Él siempre responde. Di conmigo, Él siempre responde. Ok, vaya conmigo a su Biblia en Juan 14:14. Tiene que poner tu nombre, tu 30 y tu Juan celular. 14:14 dice así: Ya no tiene. si algo pidieres en mi nombre, ¿quién dijo eso? Así. Dijo Jesús. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Pero tienes que pedir en el nombre de Jesús. Por eso es que muchas veces nosotros oramos y terminamos nuestra oración diciendo: en el nombre de Jesús. Amén. Oye, yo no tengo celular. En el capítulo 16, verso 24, vaya por favor ahí conmigo. Juan capítulo 16, verso 24. Dice la palabra de Dios: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero pedid y recibiréis. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, escúchame bien esto. ¿De qué gozo estamos hablando? Familia, acá, estamos acá. ¿De qué estamos hablando? A ver, compártalo con nosotros. Sí. Ahora escucha bien esto. Porque nosotros como hijos de Dios tenemos derecho a la respuesta. Dios nos va a responder. Sí, Dios va a responder. ¿Sí o no? Sí. Ok. Ahora escuche bien esto. Sí y solo sí
nuestras peticiones están de acuerdo a su voluntad. Sí y solo si nuestras peticiones están de acuerdo a su voluntad. Porque si nosotros pedimos algo que no está de acuerdo a su voluntad, obviamente no vamos a recibir ¿qué? Respuesta. Pero si nosotros somos hijos de Dios, entonces por supuesto que vamos a recibir respuesta. Esto es muy importante entender. Ahora, ¿cómo puedo yo asegurarme de que estoy pidiendo conforme a su voluntad? ¿Ah? ¿Cómo puedo yo asegurarme de que estoy pidiendo conforme a su voluntad? Bueno, primero que nada, para conocer su voluntad, debo leer ¿qué? La Biblia. Debo leer la Biblia. Debo aprenderme lo que dice la Biblia, porque lo que dice la Biblia es la voluntad de Dios, es el corazón de Dios ahí. ¿Sabes? Este libro, llamado Biblia, fue escrito por muchas personas, pero dictado por Dios para ti y para mí, para que podamos conocer la voluntad, el deseo del corazón de Dios. Porque su voluntad, por cierto, dice la palabra de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y esta es para ti. Esto es para que tú puedas vivir bien delante de Dios y que también puedas recibir todas las respuestas a tus oraciones. Porque tus oraciones, cuando tú conoces la voluntad de Dios, entonces tus peticiones estarán alineadas a su voluntad y todo te será concedido. Amén. Ok. Bendición. No, vaya por favor conmigo ahí mismo, pero ahora en Primera de Juan capítulo 5, verso 14 al 15. Primera de Juan capítulo 5, verso 14 al 15. Lo voy a leer, dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿conforme a qué? A su voluntad. No a mi voluntad, sino conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero la condición es que pidamos conforme a su voluntad. Petición número 4. Tenemos la ayuda de los ángeles. En Hebreos capítulo 1, verso 14, dice lo siguiente: no son todos estos, hablando de los ángeles, ¿que acaso no son todos estos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los herederos de la salvación? ¿Y quiénes son los herederos de la salvación? Diga conmigo, yo. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Yo. Ahora, Dios ha dispuesto ángeles para ayudarte. Amén. En muchas cosas. Un ejemplo puede ser en Hechos capítulo 12, versos 7 al 10. Hechos capítulo 12. 7 al 10. Exacto. Hechos capítulo 12, versos 7 al 10. Mira lo que dice acá. Dice: y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Amén. ¿Qué se presentó ahí con Pedro? ¿Un qué? Un ángel. ¿Acaso Pedro le dijo al ángel: ángel, ven aquí y rescátame? No, de ninguna manera. Sino que Dios mismo, Dios envió a ese ángel para sacar de la cárcel a Pedro. De hecho, la palabra de Dios más adelante, ahí mismo, ya en el versículo por ahí del 10, 11, dice: pero Pedro, volviendo en sí, ya cuando habían salido en la última puerta, dice: pero Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel.
El Señor, Dios, dispondrá, Él dispondrá ángeles para ayudarte a ti. Amén. Amén. Y esa es una bendición que tienes tú como hijo de Dios. Tal vez los de allá afuera no, pero tú sí. Amén. ¿Lo voy a entender? Y eso es algo muy importante. Bendición número 5. Tenemos el poder de atar a Satanás. Lucas 10:19. Lucas 10:19 dice así. Búsquelo en su Biblia, le espero. Búsquelo en su Biblia. Lucas 10:19. Y dígame cuando lo tenga. Amén. Ok. Lucas 10:19. Dice así, vamos a leer juntos quien lo tenga ahí. He aquí, yo os doy de y sobre toda y nada os dañará. ¿Qué le dio a usted? Autoridad. Autoridad. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Nada os dañará. Escúcheme bien. Resulta que antes de que usted fuera un hijo de Dios, antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera para derrotar al diablo en la cruz, antes, el diablo tenía derecho sobre la raza humana. El hombre era un esclavo de Satanás. Satanás se empoderó de la vida del ser humano. Pero cuando vino Jesús, Jesús lo derrotó. De hecho, ahí en Colosenses capítulo 2, a ver si podemos ir todos por ahí en Colosenses. Capítulo 2, verso 15. Es más, y vamos a leer desde el 13. Vamos a leer desde el 13. Dice así. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿os dio qué? Vida. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando. ¿Cómo dice? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y mire lo que dice el verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Y a usted, que ahora es hijo de Dios, que ahora es hija de Dios, le hace más que vencedor. Amén. Más que vencedor. Alguien dijo, nada más y nada menos, estaba escuchando hace tiempo al pastor Balaam que estaba diciendo, ¿qué es ser más que vencedor? Y me acuerdo que estaba hablando acerca de la función del marido y la mujer. ¿Cómo era, hermano? Cuando encontraron un billete, ¿no? Sí. Entonces van caminando los esposos y ven un billete de $100. Ahí arrugadito todo. Pero entonces el hombre se lanza y toma el billete. Casi se raspa la rodilla. Pero ¿sabe qué hizo la mujer? Nomás hizo así. Y el hombre entonces dijo, está bien. No, la mujer no. Entonces, el hombre se encontró el billete, el hombre se agachó, pero la mujer, ¿cómo le hizo? Jimmy. Give me. Más que vencedora, ¿no? No tuvo que hacer absolutamente nada. Ahora, déjame te digo una cosa. Es un poco burdo el ejemplo, pero es real, es verdadero y nos aterriza un poquito, ¿de acuerdo? Porque Cristo fue el que vino y venció a Satanás. Así es. Y nosotros solamente obtuvimos, por su gracia, por su misericordia, un título que no nos pertenecía. ¿De acuerdo? Pero fue Él.
Ahora vaya ahí en su Biblia a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Verso 8 y verso 9. ¿Lo tiene? Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir esto? Que Él nos salvó por su misericordia, por su gracia, y gracia habla acerca de algo, de que tú recibas algo que no mereces. Algo que no mereces. Él te lo da de gratis. No por obras. O sea, nada de lo que hagas cuenta. Para que nadie se pare el cuello y diga, ah, yo me voy al cielo porque yo soy muy bueno. ¿Me doy a entender? Ahora, escucha bien esto. Dice la palabra de Dios que Él, que venció, que es Jesucristo, que venció a Satanás, que venció al diablo, que venció la tumba, que venció la muerte, Él es el vencedor. Y como Él es el vencedor, de repente viene a sus discípulos y les dice, he aquí me ha sido dada autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Y escuche bien, por lo tanto, vayan ustedes, vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? A las naciones, por todas partes. Porque Él ha vencido a Satanás. Él ha vencido a Satanás. Ya no hay nada, absolutamente nada que el diablo pueda hacer contra usted. Porque de hecho, Dios le dio autoridad a usted, Jesucristo le dio autoridad a usted para atar a Satanás. Amén. Eso es una bendición hermosa. Bendición número 6. Bendición número 6. Tenemos la ciudadanía del cielo. Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Alguien que me diga qué quiere decir esto. Alguien de este lado que me diga qué quiere decir esto. Por ahí atrás, ¿qué quiere decir esto que acabamos de leer? Lo volvemos a leer. Más nuestra ciudadanía. ¿Qué significa ciudadanía? ¿De dónde es tu hogar? ¿De dónde somos? ¿De dónde eres tú? Panamá. ¿Qué entonces cuál es tu ciudadanía? Panameña. Panameña. Yo soy mexicano. ¿Porque dónde vivo? En México. ¿Pero qué crees? Dice la palabra de Dios que tú ni eres panameña ni yo soy mexicano, sino de Cristo. Porque nuestra ciudadanía está en donde. Ahora, hay un problema que muchas veces, por no entender esta escritura, vivimos como si fuéramos del mundo. Vivimos como mundanos. Mientras no entendamos, mientras tú no entiendas, mientras yo no entienda que nosotros no pertenecemos a este mundo, vamos a querer o vamos a creer que pertenecemos a este mundo y vamos a vivir como los de este mundo. ¿Me doy a entender? Ahora, dice Pablo, yo lo único, prácticamente, y voy a parafrasear algunas cosas, yo solamente quiero hablar de Jesucristo y de este crucificado. Todas las demás cosas que pertenecen a esta tierra las estimo como basura. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe a dónde pertenece. Cuando Él escribió eso, Él escribió sabiendo a dónde pertenece. La pregunta es, ¿y tú sabes a dónde perteneces? ¿Estás segura? ¿A dónde perteneces? Dígalo de manera diferente. Al cielo, al cielo. ¿Cuál es tu ciudadanía? ¿Cuál es tu ciudadanía? ¿Panamá? El cielo, el cielo. ¿Me doy a entender? Esa es tu ciudadanía. Ahora, en base a eso, en base a esto, te diré algo, una exhortación pequeña. En base a esto, compórtate. Amén. ¿Me doy a entender? Compórtate.
Si yo de repente voy a una tienda o a algún lugar por aquí, seguramente varios me preguntarán y me dirán, oiga, usted no es de aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Por el acento, ¿por qué otra cosa? La forma de comportarse. Por la forma de comportarme, la manera de vestirme, el peinado, es el pastor acá. La manera de caminar. ¿Por qué más? La manera de caminar. La manera de caminar. ¿Qué hubo? Ahora, escúcheme bien. De la misma manera, cuando usted está aquí en este mundo, el mundo debería decirle, oye, tú no eres de aquí, ¿verdad? Yes, yes. El mundo, los de este mundo deberían preguntarle a usted, oye, tú no eres de aquí, ¿verdad? Amén. Aunque tengas el mismo acento, aunque te parezcas, aunque te vistas igual, deberían de decir todos, oye, tú no eres de aquí, ¿verdad? Y tú deberías decirlo, tienes razón, yo no soy de aquí, yo soy de allá. Me doy a entender. Ahora, ¿por qué? Porque se debe notar, se debe notar. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Ahora, pero si nuestros frutos son igual a los de todos, ¿cómo nos van a conocer? ¿Cómo van a decir, oye, este es diferente? ¿Cómo van a decir, oye, este tiene a Cristo en su corazón? ¿Cómo van a decir, oye, este es un hijo de Dios? Este es alguien que no pertenece aquí, si nos comportamos igual a los demás. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿de dónde eres tú? Dile a tu vecino, entonces compórtate como un celestial. Compórtate como un celestial. Así es. Usted también. Eres celestial. Bendición número 7. Es el poder de la conquista. Poder de la conquista. ¿Y a qué se refiere el poder de la conquista? Miren lo que dice la palabra de Dios. Vayan. ¿Cómo dice? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos es la gran comisión. Es lo que Él nos dijo que hiciéramos. Porque de esa manera el reino de Dios se introducirá en la vida de todas estas personas que, por cierto, Dios quiere salvar. Juan 3:16 dice, porque de tal manera que ha dado, ¿para qué? No más tenga, porque no envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces escucha, Dios quiere salvar al mundo. Di conmigo, Dios quiere salvar al mundo. Dios quiere salvar al mundo. Y lo salvará cuando tú y yo movamos nuestros pies de este lugar y vayamos por ellos. ¿Qué es lo que vamos a anunciar? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Ya nos dijo el pastor Pablo. ¿Qué es el Evangelio? Cristo. Cristo es el Evangelio. Cristo es el Evangelio. Así que, por eso es que en Mateo, capítulo 28, verso 18 al 20, nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, quiero explicarles un poquito acerca de este mandato, ¿de acuerdo? Un momento acerca de este mandato. El hecho de que Jesús haya dicho, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos, era una costumbre de conquista. Era una costumbre de conquista. Y entonces resulta que a estos conquistadores, los apóstolos proviene de esa palabra, resulta que estos iban adelante, llegaban a un pueblo y empezaban a hablar y a proclamar acerca de su rey. En el caso de los romanos enviaban a un grupo de personas de avanzada, y estos llegaban a un pueblo y empezaban a proclamar que su rey, en aquel entonces César,
era el rey. Ellos decían, César es el Señor. Y entonces ellos llegaban a conquistar ahí para que cuando llegara César, todos doblaran la rodilla. ¿Me doy a entender? Ahora, lo que Jesús dijo es, a mí me ha sido dada toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, ustedes vayan y anúncienme. ¿Se dan cuenta? Vayan y anúncienme, hagan discípulos, hagan personas que me sigan, que te sigan a ti, así como Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo, para que cuando Él regrese, todos, ¿qué? Doblen sus rodillas y lo reconozcan como Señor, y sean cambiados, sean transformados y pasen al reino de los cielos. Eso es poder de conquista. Ahora, en Marcos, capítulo 16, verso 15, dice, y les dijo, por tanto, id y predicad el evangelio, ¿a quién? Id y predicar el evangelio, ¿a quién? A toda criatura, no se me duerme. A toda criatura. Marcos capítulo 16, verso 15. Por tanto les dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué dice a toda criatura? ¿Por qué dice a toda criatura? A todo ser viviente. Sí, ¿por qué dice? ¿Por qué dice a toda criatura? Porque Dios no hace excepción de personas. ¿Por qué Dios no hace excepción de personas? ¿Por qué más? Porque todos somos importantes. Porque todos somos importantes. ¿Qué más? Porque Dios le quiere dar la salvación a todos. Porque Él quiere dar la salvación a todos. Porque todos son creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Por eso Por- es necesaria la predicación. Exactamente, porque todos son creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Así que Él quiere que todos sean ¿qué? Los hijos, ¿de acuerdo? De hecho, la palabra de Dios dice que el deseo del corazón de Dios es que nadie se pierda, sino que todo hombre proceda al arrepentimiento. Por lo tanto, debe existir en ti y en mí, un sentido de urgencia. ¿Un sentido de qué? Urgencia. Por predicar el evangelio. Amén. Por predicar el evangelio. Ahora, escucha bien esto. Voltea a tu alrededor y mira todos estos edificios y pregúntate, ¿cuántos de los que están aquí en los edificios ya escucharon el evangelio de Jesucristo? ¿Me doy a entender? ¿Cuántos ya escucharon? Porque yo no veo a todos aquí. ¿Me doy a entender? Entonces, es preciso, diga conmigo, es preciso que la gente que no ha entendido el evangelio escuche una y otra el evangelio de Jesucristo hasta que lo entienda. Ahora, ¿por qué? Porque cuando lo entienda, entonces entregará su vida a Jesucristo. Y tú eres el comisionado. ¿Me doy a entender? Tú tienes que ir ahí a tu edificio donde vives, tú tienes que ir al edificio contigo y predicar el evangelio. Ese es el poder de conquista. A ti te dieron el privilegio porque ni siquiera los ángeles pueden hacerlo, pero tú sí, tú tienes ese privilegio de poder de conquista. ¿Se puede entender? Y estas son las bendiciones que Dios ha preparado y que tiene para todos aquellos que son sus hijos. Las leemos todos juntos, ¿de acuerdo? Número 1. Poder de ser hijo de Dios. Poder de ser hijos de Dios. Todos juntos. Número 1. Poder de ser hijos de Dios. Número 2. Somos morada del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía. Ahora ustedes. Somos morada del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía. Número 3, respuesta a la oración. Número 3, Respuesta a la oración. número 4, ayuda de los ángeles. Ayuda de los ángeles. Número 5, tengo poder de atar a Satanás. Tengo poder de atar a Satanás. Número 6, tengo el derecho de la ciudadanía del cielo. Tengo derecho a la ciudadanía del Y cielo. número 7, tengo el poder de conquista. Tengo el poder de conquista. Y a esto le vamos a llamar evangelización mundial. ¿Se entiende?
Dios no te ha restringido solamente a esta zona. Dios quiere enviarte a cualquier parte del mundo. Porque en cualquier parte del mundo, en todas partes del mundo, hay personas que necesitan de Cristo. Y esta es una bendición sobre tu vida. ¿Puedes decir amén? Amén. Muy bien. Póngase de pie y vamos a orar. Cierre sus ojos y diga conmigo, repita después de mí. Señor y Dios, gracias por tu palabra. Yo te pido que me ayudes a entender cuán bendecido he sido de parte tuya. Y que todas estas bendiciones sean claras en mi vida, para que también pueda yo proclamar a otros tu evangelio. Ayúdame a no solamente ser oidor, sino también hacedor. Porque tú dices en tu palabra que si soy hacedor de tu palabra, me compararás a alguien prudente que edificó su vida sobre Cristo la roca. Oro a ti en el nombre de Jesús. Amén. Wow.